Sí, muchas gracias por esperarnos. Les agradezco a todos su presencia en esta conferencia, que es la cuarta conferencia del ciclo de conferencias de la Cátedra Ezequiel Chávez, que como ustedes saben tiene como objetivo difundir la psicología y sobre todo pues dirigirnos a los jóvenes estudiantes para que tengan el mayor conocimiento al respecto. En esta ocasión nos acompaña el maestro Álvaro Rodríguez Santoyo y me voy a permitir leer su currículum. El maestro Álvaro es licenciado en Psicología con formación clínica por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con experiencia de 40 años en la práctica clínica, en consulta privada y 22 años en la atención de casos de estrés postraumático en personal ocupacionalmente expuesto en la Comisión Federal de Electricidad. Pertenece a la segunda generación de egresados en 2007 de la Maestría en Gestión de la Seguridad e Higiene Industrial en el sector eléctrico por la Universidad Autónoma de Coahuila. Está certificado en los estándares de competencia laboral, verificación de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Ha impartido cursos de formación del capital humano de manera presencial y grupal y ha diseñado cursos de formación de manera presencial y grupal y en el estándar de planeación estratégica. Ha tenido una participación docente de 1985 a 1999. Es instructor interno en la CFE, habilitado y ha impartido cursos de diversos temas de seguridad industrial a más de 1,200 trabajadores de personal ocupacionalmente expuesto de diferentes centrales de generación, divisiones de distribución, gerencias regionales de transmisión y en el corporativo. Ha desarrollado una investigación sobre el perfil de comportamiento riesgoso en personal ocupacionalmente expuesto y su correlación con la ocurrencia de accidentes graves y fatales. Es responsable de la implementación, asesoría y capacitación de la gestión de riesgos psicosociales en la Comisión Federal de Electricidad. Actualmente es alumno de la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual en el Centro de Psicoterapia Cognitiva de Quintana Roo y en el diplomado de factores de riesgo psicosocial que imparte la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les pido que le demos un aplauso y pues bienvenido maestro, bienvenido, le agradezco que esté aquí con nosotros y pues le cedemos el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Primero quiero agradecer la importante invitación que la Universidad Nacional Autónoma de México ha hecho a la CFE a través de los directivos, coordinadores de posgrado de las facultades de Medicina y Psicología. Es un gran placer, a nombre del ingeniero Israel Gasca Romero, quien es el gerente de Seguridad Industrial Nacional Corporativo en CFE. Es un gran placer compartir estas sesiones tan importantes de conferencias en esta cátedra tan importante, y particularmente para mí es un honor, me siento muy honrado de visitar nuestra máxima casa de estudios en el país con gente tan interesada en la divulgación científica en todas las especialidades como son ustedes. Muchas gracias. He preparado un desarrollo de tema
que tiene que ver con la forma como en CFE hacemos la implementación de la norma 35 para la gestión de riesgos psicosociales. Tomemos en cuenta pues, que esa es una empresa de gran tamaño. Se tendría que acercar un poco más a este. Muchas gracias. Es una empresa grande, pues, de las más grandes de Latinoamérica, y entonces implementar una norma como es este requisito legal a todo lo ancho y largo del país, pues es un reto bastante grande. No pretendo venir a ofrecerles un modelo único, perfecto, de implementación, todo lo contrario. Vengo a compartir la experiencia que tenemos, que seguimos haciendo en CFE en materia de gestión de riesgos psicosociales, con la esperanza de que, por una parte, ustedes en el ámbito académico puedan conocer una forma práctica de implementación en una empresa específica mexicana, y por parte de las vinculaciones que pueda tener la UNAM con otras empresas e industrias, estas puedan acercarse a nuestra forma de implementación y tomar lo que les pueda ser de utilidad. Entonces, muchachas, muchachos, si me permiten llamarles familiarmente así, con todo cariño, con toda gratitud, el objetivo principal de esta ponencia es compartir con ustedes la experiencia en CFE. No se preocupen, no los voy a molestar con un diseño tan horrible como es esta guía de pasos. Solamente son botones para que yo pueda ir navegando a lo largo de la presentación. Es un resumen de los pasos de la logística que nosotros estamos siguiendo en esta implementación. Lo primero que hacemos en cualquier empresa para implementar esta medición de riesgos psicosociales como una obligación federal es designar a un personal, facultarlo y capacitarlo para que sea responsable de este encargo. Y esto lo hacemos a través, desde luego, de comunicados oficiales, ya sea mediante oficios circulares, oficios dirigidos específicamente a la persona o personas que van a integrar el comité responsable de esta implementación. Lo hacemos no al azar, no a las carreras, sino procuramos partir de un perfil que nos permita descansar con mayor grado de seguridad esta tremenda responsabilidad en cada uno de nuestros centros de trabajo en personal que pueda garantizar tener las competencias mínimas necesarias que hemos definido mediante un perfil idóneo de competencias en materia de gestión psicosocial, y hemos creado un perfil. Desde luego, no piensen ustedes que todos los que estamos ostentando este encargo tenemos el 100% de cumplimiento en el perfil, pero sí nos sirve para que sea el objetivo de nuestro desarrollo, de manera que cada año, cada uno de los responsables en el país, en cada uno de los centros de la empresa, tenga cada vez más porcentaje de este perfil de cumplimiento de competencias. Y entonces, pues como nos manda el concepto de competencias, tenemos que asegurarnos que cada encargado y encargada de esta gestión psicosocial cumpla con los conocimientos, habilidades y actitudes mínimas para un encargo tan delicado. Y, por ejemplo, para el área de los conocimientos, nosotros estamos
determinando que los encargados y encargadas tengan conocimientos básicos de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ya que es en esta función donde está inmersa la gestión de riesgos psicosociales. Si bien nuestra gerencia se especializa en la supervisión, regulación, promoción, capacitación, supervisión de aspectos de seguridad industrial en todas las centrales de generación, en todas las gerencias en el país, también forma parte de nuestra visión y de nuestro compromiso el aspecto preventivo de la salud ocupacional, y es así que descansa en la Gerencia de Seguridad Industrial la responsabilidad tan importante de supervisar e implementar nacionalmente el cumplimiento de esta norma. Aparte de los conocimientos básicos en gestión de seguridad y salud en el trabajo, nosotros estamos promoviendo los conocimientos básicos en los procesos de auditorías, porque es en este tipo de procesos donde se va a recibir la visita de inspectores de la Secretaría del Trabajo, que es la autoridad federal responsable de verificar en todos los centros de trabajo mexicanos el cumplimiento oportuno de cada uno de los requisitos de la norma 35. Entonces, tenemos que conocer del proceso de auditorías, que equivale al proceso de inspección. También, desde luego, pues tenemos que asegurarnos que haya un conocimiento muy claro, muy profundo acerca de la norma. No podemos permitirnos tener un nivel de interpretación o de conocimiento del documento superficial, ambiguo o con dudas. Tenemos la obligación de estar revisando el documento constantemente, de capacitarnos y de cada vez más acercarnos al espíritu final que la Secretaría del Trabajo ha comunicado a través de este documento. También necesitamos conocer en todos los responsables de esta norma el contenido y los requisitos de las normas oficiales mexicanas que están vinculadas con la 35, que es la NOM 030 y la NOM 019. Además, pues conocimientos de paquetería básica y de informática, conocimientos básicos de estadística descriptiva e inferencial, conocimientos básicos de herramientas de la calidad, de algunas herramientas como es el análisis FODA, y habilidades que tienen una gran importancia en el desempeño de estas funciones de supervisar e implementar la norma en los centros de trabajo, como es el manejo de grupos, el trabajo de equipos de alto desempeño, un uso del lenguaje verbal y corporal de tipo asertivo. Recordemos que el meollo de este tipo de gestiones va a involucrar la recepción de casos de quejas y sugerencias en materia de riesgos psicosociales, y entonces los encargados de este proceso pues vamos a estar recibiendo trabajadores y trabajadoras en conflicto muchas veces, y tenemos que tener los conocimientos y habilidades para poder hacer una recepción de tipo asertiva, ¿verdad? Asimismo, debemos manejar la habilidad de escuchar con plenitud, que nuestra comunicación sea efectiva y sobre todo que seamos capaces de desarrollar la habilidad de trabajar en ambientes bajo una presión tremenda, bajo un estrés tremendo, tanto por la característica inherente de la naturaleza de la empresa de la que estamos hablando. Sépanse que generar, transmitir y distribuir energía eléctrica no es algo sencillo, involucra ritmos de trabajo acelerados, ritmos de trabajo intensos, que justamente son dimensiones que esta norma trata de regular. Pero no podemos inherentemente, por el objetivo, por el giro que tiene la empresa en México, no podemos dejar de trabajar de manera ágil, constante, para que nadie se quede sin luz en el país. Cuando ustedes hacen así y oprimen el botón de encendido de la luz de su habitación, de su cocina o del hospital,
atrás de ese acto sencillo de oprimir un botón, hay miles de trabajadores en todo el país que están trabajando en turnos diferentes bajo exigencias muy importantes para que todo el país pueda tener iluminación en las escuelas, en las fábricas, en los centros de salud, en los centros universitarios como este. Créanme que atrás de ese sencillo acto hay toda una cadena de producción impresionante, muchachos, que supone el enfrentamiento con factores de riesgo psicosocial, y ha sido muy afortunado que desde 2016 haya salido el entonces proyecto de la norma para que en octubre de 2018 ya podamos contar con toda una norma oficial mexicana que fue publicada precisamente en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, también debemos mantener una salud física y emocional adecuada. No podemos permitirnos descansar la responsabilidad de la gestión de riesgos psicosociales en trabajadores o trabajadoras con escasas habilidades de autocontrol emocional. Lo que queremos es regular los conflictos, planificar y gestionar los retos que involucra el ambiente de trabajo y no empeorarlo, ¿verdad? Debemos tener habilidades de persuasión, ya que vamos a tratar con personas en conflicto, con puntos de vista que van a requerir saber tratar con grupos en conflicto. Y en cuanto a actitudes, que es una de las dimensiones más importantes de las competencias laborales, vigilamos que los encargados y encargadas de estas gestiones estén exentos de tener antecedentes de conflicto con el personal, estén limpios de esos antecedentes, que sean discretos, que guarden confidencialidad, porque vamos a tratar datos personales de gran sensibilidad, y tenemos que asegurarnos que haya un control de documentos y un control en la información que no se divulgue por ninguna manera. Tenemos que asegurarnos ser proactivos, no esperar a que el mundo gire, a que el mundo se transforme, sino hay que ir y transformarlo. En este caso, desde esta trinchera. Tenemos que asegurarnos que sean responsables, puntuales, disciplinados, respetuosos y respetuosas, que sean honestos. No podemos tolerar alteraciones en las informaciones, en las estadísticas, en las mediciones psicosociales, de riesgo psicosocial. Tenemos que vigilar que haya un profundo compromiso con la empresa y con el grado de confianza que nos han mostrado los superiores al hacernos estos encargos. Tenemos que ser confiables. Si algo tiene riesgo psicosocial alto, lo tiene. No vamos a andar maquillando resultados, porque eso no nos ha servido de nada en la historia del país, el andar maquillando información en contabilidad, en resultados, etc. Tenemos que ser compañeros, tenemos que respetar el compañerismo, tenemos que ser empáticos, ponernos en el lugar de quien está enfrentando un riesgo psicosocial y tener un cuidado con nuestra imagen, porque vamos a ser los responsables de esta encomienda. Las cartas responsivas son un instrumento que usamos para poder controlar la confidencialidad de la información que los responsables de esta gestión tienen que asegurar. No podemos permitir que la información vaya y venga, esté accesible a todo mundo. Si bien la norma nos determina que una vez que terminamos de medir riesgos psicosociales, tenemos que avisar a todo el personal que pueden ir cuando gusten a revisar sus resultados individuales. Si bien esto es así, no significa que cualquiera pueda ir a ver los resultados de cualquiera. Solamente podré ir a ver mis resultados. Y este tipo de controles los tenemos asegurados usando unos documentos que son cartas responsivas, que están descritas, que están estructuradas de tal manera
que cada uno de los responsables de estas gestiones en cada centro de la Comisión Federal de Electricidad ha asumido una serie de responsabilidades y consecuencias laborales en caso de que descuide los compromisos a los que se hace llegar con la firma de este documento. Todos los que tenemos este encargo debemos firmar esta carta responsiva, que también la firma nuestro jefe inmediato, y es entonces un documento de corresponsabilidad. Y dejamos entonces el primer paso en nuestra experiencia para la implementación de la norma 35. El segundo paso tiene que ver con el establecimiento, difusión y mantenimiento de una política de prevención de riesgos psicosociales. No voy a detenerme mucho allá porque realmente el tema central de mi charla tiene que ver con el análisis de resultados. Pero el tema de la política es obvio. La política es pues una declaración de principios y compromisos y de que el centro cuenta con personal que ha sido designado, facultado y capacitado para ello. Eso es la política. Nosotros tenemos la práctica sana. Si bien este requisito legal ha sido dirigido a los patrones y no a los sindicatos, nosotros siempre procuramos sostener una excelente relación con nuestros representantes sindicales para que empresa y sindicato siempre vayan en equipo desarrollando, en este caso, la atención a todos los requisitos legales. No es lo mismo ver en una pared el póster de una política flamante de prevención de riesgos psicosociales, así, sin ninguna firma, a ver las dos firmas, la del director de la empresa, cada uno de los gerentes de cada centro, etcétera, y el delegado y representante sindical, porque el trabajador sindicalizado se siente seguro, se siente protegido y nosotros también. Bien, también tenemos un paso que es reunir a todo el personal antes de aplicar las encuestas de medición de la norma 35 y explicar la norma con cierto grado de profundidad. Lamentablemente ya estoy teniendo algunos problemas acá. Permítanme. Vamos a ver si se resuelven. Como que entra y sale la señal del cañón y esto altera mi configuración que traigo en la presentación, por lo que les ofrezco una disculpa a todos. Trataré de hacer lo mejor que pueda el desempeño. Y entonces acá se han movido las cosas en el ir y venir de los archivos por las vías de descarga a distancia, pero me sirve. Esta reunión con el personal no es al azar y no se improvisa. Esta reunión se basa en una agenda preestablecida que tiene 7 temas, donde explicamos algo muy importante: qué mide la norma y qué no mide la norma, con preguntas y respuestas del público. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? ¿Cuáles son las indicaciones cuando vamos a contestar la encuesta que se llama Guía 1? ¿Y cuáles son las condiciones de tiempo, de temporalidad para la Guía 3? O la 2. ¿Cuáles son los medios para mostrar las evidencias y cómo resguardarlas? Y finalmente, difusión de la política de prevención de riesgos psicosociales. Esto que les acabo de decir es la agenda de esta reunión previa a la medición a través de las encuestas. Una vez que hacemos este paso, seguimos con una planeación y una comunicación oportuna de que vamos a aplicar las encuestas en el ámbito de cada uno de los centros. Esta norma ha sido elaborada para dirigirse a cada centro de trabajo, muchachos. Aunque SFE es una gran empresa con un montón de centros divididos por procesos operativos y de apoyo,
cada centro se diferencia para la Secretaría del Trabajo con base en un registro patronal, en una dirección residencial, digamos. Si la UNAM tiene en su Facultad de Psicología esta dirección en la que estamos, pero parte de la UNAM está atravesando la calle allá enfrente, supongamos que ahí hay una extensión universitaria, pues ese sería otro centro de trabajo. Para la norma, un centro de trabajo es una instalación con su propia dirección, un registro patronal, pues. Bueno, entonces nosotros tenemos que comunicar con oportunidad que vamos a aplicar las encuestas. Aseguramos una logística de aplicación. Fíjense ustedes que disponemos afortunadamente de un sistema informático, de una plataforma que se ha diseñado al interior de la empresa por una de las direcciones corporativas, que es la dirección de distribución, que con su personal especialista y las indicaciones de los superiores se ha creado una plataforma informática que resulta ser de gran provecho, muchachos, para la aplicación, para la calificación y la administración de información. Desde luego no empezamos así, empezamos aplicando en papel, a mano, y luego seguimos con el Excel y finalmente con esta plataforma, ¿no? Esta plataforma requiere que probemos su conectividad antes de lanzar la fecha final en que vamos a aplicar las encuestas. Tenemos que verificar y actualizar los datos de cada uno de los trabajadores porque en la empresa hay mucha movilidad, muchachos. En un semestre, un trabajador puede estar registrado como supervisor regional y para el siguiente semestre pudo haberse cambiado de área, pudo haberse cambiado de puesto de trabajo o de centro de trabajo, de centro de adscripción. Por lo que hay que checar antes de aplicar las encuestas la actualización de los datos de carga de cada uno de los trabajadores que van a contestar estas encuestas. No todos los trabajadores en comisión y en general en las empresas traen una computadora en la mano. No tienen en su puesto una computadora porque la naturaleza de sus funciones no lo requiere. En comisión hay muchos trabajadores que no tienen un equipo de cómputo asignado por sus funciones y entonces hay que organizar un kiosco. De tal manera que dispongamos varios equipos de cómputo y un facilitador en cada kiosco para que estos compañeros y compañeras puedan llegar, sentarse y contestar la encuesta de medición de riesgos psicosociales auxiliado por un facilitador entrenado. También realizamos pruebas piloto previas a la aplicación final para comprobar el éxito, comprobar la confiabilidad de los aspectos involucrados, como es la conectividad y otras. Perdónenme, a grandes problemas, grandes soluciones. Después de las pruebas piloto, también seleccionamos y capacitamos a quien va a ser facilitador. Bien, llevamos a cabo la aplicación de las encuestas y ya que las aplicamos, tenemos que hacer un análisis de resultados, muchachos, que es aquí donde empieza precisamente el núcleo de esta charla. ¿Cómo hacemos el análisis de resultados y por qué tenemos que analizar? Yo espero que al menos de manera intermitente ustedes puedan ver la pantalla porque me sería muy difícil teóricamente compartirles lo que voy a compartir. ¿Por qué tenemos que hacer análisis de resultados si no nos contentamos con aplicar las encuestas? Primero, porque la propia Secretaría nos lo está obligando. Dentro de la norma vienen dos tablas, una que corresponde a la guía 2 y otra que corresponde a la guía 3. La de la izquierda corresponde a la guía 2, muchachos. La de la derecha a la guía 3. Ambas se refieren a la medición de factores de riesgo psicosocial. Nosotros en Comisión Federal no usamos la guía 2, que fue diseñada para centros de trabajo con menos de 50 trabajadores, 16 a 50,
porque nos perdemos información muy valiosa. La guía 2 no nos permite saber si tenemos violencia laboral en ese centro de trabajo. Tampoco nos permite una medida de cómo está el entorno organizacional, qué tan favorable o desfavorable. Y perdernos estos dos tipos de información es un gran sacrificio. Es un gran sacrificio, así que se ha determinado, con la autorización y el respaldo de nuestras autoridades, desde luego, aplicar solamente la guía 3, que es para centros de trabajo con más de 50 trabajadores. Nos han observado compañeros, oye, pero si en este centro nada más somos 11, somos 8, la norma te está diciendo que es la guía 2 la que tienes que aplicar y cumples. Bueno, sí cumples, ¿no? Pero me quedo sin saber qué tanta violencia hay en este centro pequeño y cómo está el entorno organizacional. Finalmente, cuando me han observado mis compañeros y compañeras, oye, pero qué violencia va a haber acá en este centrito de 15 gentes, de 12 gentes, ¿no? Pues muchachos, en los matrimonios son 2 y ya hay violencia. Pues imagínense en un centro con 12, con 15, que te va a haber violencia o puede haber violencia laboral. Por eso es que hemos decidido usar la guía 3 parejo para centros menores a 50 trabajadores y mayores a 50, y estamos obteniendo un abanico de información muy nutrido, muy rico. En consecuencia, la derivación de programas de intervención pues va a ser más efectivo, porque vamos a saber más de ese centro de trabajo. Decía que la razón por la que tenemos obligación de hacer análisis de resultados es porque la norma nos lo exige. Estas 2 tablas son tablas de criterios, muchachos, para la toma de decisiones una vez que ya aplicaste la medición de riesgos psicosociales. Y usa la semaforización que diseñaron y que se usa mucho en el mundo de los riesgos laborales, en donde el color rojo, muchachos, determina y significa el nivel de riesgo psicosocial muy alto, el color naranja, el riesgo alto, el color amarillo, el riesgo medio, el color verde, el riesgo bajo, y el color azul, la nulidad de riesgo psicosocial. No hay riesgo psicosocial. Y nos dice la Secretaría, hey, si aplicaste tu medición en tu centro de trabajo y saliste de color rojo, nos dice, se requiere realizar el análisis de cada categoría y dominio. Las categorías, dominios, dimensiones e ítems son las capas estructurales, como ustedes ya saben, mejor que yo, de la guía 3, del diseño psicométrico de la guía 3, no de la guía 1, nunca mente. Estaremos hablando de guía 3, siempre. Y entonces nos dice la Secretaría del Trabajo, todo empresario en México está obligado a hacer análisis a nivel de categoría y dominio. Bien, pero nos dice se requiere, no es que quieras, ¿no? Lo haces, ¿no? Es una instrucción federal. Pero si tu resultado fue alto de nivel de riesgo psicosocial, también se requiere hacer un análisis de resultados. Ahí lo ven. Tanto se aplica en la guía 2 como en la 3. Dice lo mismo. Si sacaste un nivel de riesgo medio, bajo y nulo, ya no aparece la instrucción, se requiere hacer análisis de resultados. Por lo que está muy claro, vamos a hacer análisis de resultados únicamente para riesgos psicosociales altos y muy altos, se acabó, ¿no? Y para allá vamos. Bien. Esta es una carátula, espero que en una de estas idas y venidas de la imagen podamos verlo. Esta es una imagen del ambiente informático de nuestra plataforma. A la izquierda se ven en esa parte negra las funcionalidades como son los reportes, como son las propias instrumentos de medición, las escalas, etcétera. Y hasta abajo hay un tipo de reporte que se llama parámetros críticos. Debo mencionar que el uso de esta plataforma se hace posible gracias al apoyo profesional, ingenieril,
de compañeros que forman parte de este equipo nacional de implementación y de supervisión de esta norma, que son los licenciados, los ingenieros Gamaliel y Sixto, que están en Oaxaca, forman parte de nuestra división de distribución sureste, y gracias a ellos nosotros disponemos de poder administrar esta plataforma, poderla cerrar, poderla abrir, poder emitir alguna funcionalidad nueva. Estamos en un proceso de actualización. Yo espero que podamos concretarlo próximamente para tener una plataforma cada vez más automatizada. El caso es que tenemos hoy la posibilidad de contar con un reporte que se llama parámetros críticos, que nos ahorra mucho trabajo manual. Oiga, doctora, apenas voy por aquí. Adelante, y ya se me está acabando mi tiempo. No, usted me corre, ¿a qué horas me voy, doctora? Usted tiene todo bien, el tiempo, muchas gracias. Que les interesa escucharla. Bien, el sistema informático del que les hablo nos permite, como ven arriba a la izquierda, poder determinar el nivel de grado de riesgo que queremos reportar. Y ahí tenemos un selector con un catálogo de opciones, y entonces yo voy a elegir riesgo muy alto para que me arroje un reporte de los trabajadores que fueron calificados instantáneamente con nivel de riesgo psicosocial muy alto, ¿no? Y nos va a dar un reporte como este. Estamos viendo la parte izquierda del reporte. El reporte es una tabla que va a ser tan larga como la cantidad de trabajadores que van a estar en ese centro. En este caso, traje el ejemplo real de un centro de trabajo de 68 trabajadores, que es un centro pequeño para los estándares de la empresa. Entonces, alteré allá arriba donde dice trabajador 1, trabajador 2, trabajador 3. En realidad, en nuestro reporte en operativo, en productivo, perdón, no dice trabajador 1, dice Álvaro Rodríguez, número de permanente de empleado tal, ¿no? Bien identificado, para fines de compartir esta charla con ustedes, que les agradezco mucho que estén aquí atendiendo. Hemos cambiado alguna información para cubrir la confidencialidad de la misma. Entonces, a la izquierda ustedes pueden ver las capas estructurales de la guía 3, categoría, dominio, dimensión, ítems, y luego empiezan los trabajadores que contestaron esta encuesta. Esta es la parte izquierda. Veamos la parte derecha. Esta es la parte derecha. Vienen allá los trabajadores desde el 1 hasta el 68, y enseguida viene la columna de frecuencias de trabajadores que al contestar la encuesta como lo hicieron, fueron calificados con nivel de riesgo muy alto. Entonces, había más que los que ven aquí, solo que nosotros concentramos las mayores frecuencias de trabajadores críticos, hablando de riesgo psicosocial. Es decir, sí habrá por allá 2, 4, 3 que también salieron altos, pero que siendo una parte muy pequeña del total, 2 de 68 estadísticamente para nosotros no es significativo. Nosotros consideramos las mayores frecuencias usando el principio de Pareto, que no es exactamente, porque no nos va a dar el 20-80 siempre, pero esa es la intención, ese es el criterio de toma de decisión. Nosotros estadísticamente no tomamos en cuenta los pequeños casos porque no consideramos que sean representativos del comportamiento, de la opinión. Recordemos que esta medición, muchachos, no mide la realidad. La guía 3 ni la guía 2 miden realidades. Lo que miden son percepciones de la realidad. Eso es lo que es como instrumento psicométrico. Siendo así, y tomando en cuenta que en todos los centros de trabajo, y específicamente pues allá en un centro de trabajo en otro planeta lejano, en una galaxia distante, hay una empresa donde además hay típicamente trabajadores que no trabajan,
que hacen antigüedad, que son buenos para criticar, pero no para proponer y para ser proactivos, allá lejanamente. Entonces, esta realidad en esos planetas, la gente que aplica la norma 35 en esos planetas lejanos, pues no los va a tomar en cuenta, ¿verdad? Porque no vas a poner a trabajar toda una empresa de más de 90,000 gentes, más de 70 en el aspecto operativo, no los vas a mover por lo que opina un grupo de trabajadores que sistemáticamente donde se cambian están señalando que el mundo está mal y que ellos no tienen la culpa, que ellos siempre son de lo mejor, etc. Lo bueno es que está muy lejana esa realidad. Bien, entonces yo he concentrado, como lo hacemos normalmente en nuestro ejercicio, he concentrado las mayores frecuencias. ¿Cómo no vamos a dejar a una frecuencia de 59, de 68? Es la mayor parte de 68. Claro que tiene que entrar. Y nosotros vamos dejando un porcentaje dependiendo de lo que esté a la izquierda. ¿Qué es lo que está a la izquierda? El color. Vamos a ver. Esto que ven aquí, muchachos, es el reporte completo. Y no tienen por qué tratar de leer las letritas porque no es la intención, no es una prueba de agudeza visual, muchachos. Esto que ustedes están viendo es lo que nosotros usamos para ver desde lejos, con un alejamiento, un zoom out, por dónde corre lo rojo del comportamiento del riesgo psicosocial. Claramente se ve que en la mitad superior del reporte es donde hay más rojos. ¿Y qué quiere decir que haya más rojos? ¿Qué significa el color rojo, dijimos, muchachos? Muy alto riesgo psicosocial. Entonces, todos los que estén allá arriba están percibiendo de manera coincidente que hay muy alto riesgo psicosocial en su centro de trabajo. De esos 68, tenemos todos esos. Entonces, ¿para qué pierdo el tiempo viendo acá abajo lo que está verde y amarillo? Eso lo voy a tomar en cuenta después, porque si tú tienes un centro de trabajo azul, o sea, en nulo riesgo de trabajo, no te sientas muy a gusto en tu hamaca, te acuestas allá, ya no voy a hacer nada porque mi centro salió en azul. Y créanme que sí hay centros en azul, poquititos, pero sí hay. Y entonces, tengo que trabajar para que ese azul nunca se me convierta en verde, en amarillo, en naranja y en rojo. Lo mismo, los que salen en amarillo no los puedo descuidar porque no son permanentes. Estamos hablando de percepción de una realidad. Si cambia el jefe del centro de trabajo, si cambia el administrador, si cambia el supervisor, si nos cambian de instalaciones, pues ya nos movieron el tapete, muchachos, y ya cambia mi percepción de la realidad. Y los que estaban en verde pueden subir a naranja. Entonces tengo que cuidar que ellos no empeoren, ¿verdad? Bien, entonces, así de primera vista, a ver si nos deja el azar, puedo ver que allá a la izquierda, bueno, desde luego tengo que tener muy familiarmente conmigo la estructura de la guía 3. Es decir, ustedes saben cuántas categorías, cuántos dominios, cuántas dimensiones y cuántos ítems tiene esta guía 3, muchachos. Honestamente, ¿saben cuántas? Bueno, es importantísimo que quien se encargue de esta inspección, de esta implementación, de este requisito, sí lo sepa. Y entonces, sépanse que la norma fue diseñada con base en 5 categorías, en 10 dominios, en 25 dimensiones y en 72 ítems, ¿verdad? Para que cuando yo vea esto, así, sin leer las letritas, yo ya sepa a la izquierda qué se está pintando de rojo. De tal manera que yo puedo ver que no son las últimas categorías las que están
sangrando, por así decirlo, sino las superiores. Y si yo ya me las sé cómo se llaman, no es ambiente de trabajo, porque ambiente de trabajo es la primera, allá a la izquierda, en amarillo. Empieza desde la segunda, factores propios de la actividad, y para abajo. Bueno, y entonces aquí tenemos a la izquierda las categorías, los dominios, las dimensiones y los ítems. Secretaría del Trabajo nos dice, tienen que hacer el análisis a nivel de categoría y dominio. Nosotros no nos contentamos con eso. Nosotros hacemos el análisis a nivel de categoría, dominio, pero también dimensión e ítem. Lo revisamos todo. ¿Por qué razón? Porque si vemos la estructura de estas capas, ahí está la estructura de las capas que viene en la norma. Podemos ver que hay categorías y dominios que tienen hasta 6 dimensiones, muchachos. Entonces, si yo nada más me quedo analizando dominios, ¿cuál de las 6 dimensiones es donde tengo que trabajar para mejorar mi centro de trabajo? ¿Se entiende, muchachos? Por eso tengo que irme más a fondo en el análisis. No me puedo contentar con quedarme haciendo una inspección de este centro de trabajo enfermo de riesgo psicosocial, nada más poniéndole la mano en la frente para ver si tiene fiebre o no. Yo tengo que irme a los análisis clínicos, ¿no? Bien. Me siento como en un videojuego porque tengo que atinarle a la hora que me deje esto. Ya le atiné. Bien. De esta manera yo puedo ver aquí de golpe que la segunda categoría, que se llama factores propios de la actividad, que tiene 2 dominios, solo uno de ellos está pintado de rojo y se llama cargas de trabajo. El otro se llama falta de control sobre el trabajo, pero no está rojo. Por lo tanto, yo voy a analizar precisamente el dominio carga de trabajo, porque ahí están las dimensiones rojas. Y así, voy a seguir ese criterio. A la derecha, donde está el 68, se recuerden que para este caso que les traje un centro con 68 trabajadores, ¿no? Entonces, ahí vienen las frecuencias de cuántos de 68 son las frecuencias más altas de percepción. Vamos a hacer una analogía, muchachos, entre un paciente, una persona enferma, y un centro de trabajo que también está enfermo. Vamos a comparar, si me permiten, y esta analogía me la enseñó mi amigo Gama allá en Oaxaca y me pareció muy acertada y desde entonces se la ando pirateando porque resulta muy didáctico. Si tenemos que un paciente allá a la izquierda arriba le duele, tiene sangrado, le subió la temperatura, sus riñones no están filtrando, están colapsando sus pulmones, hay arritmias, presión arterial alta, triglicéridos altos. Caray, tenemos acá, quiere decir que ya me calle y me vaya. Doctora, ¿puedo seguirle? Voy a irme bien rapidito. Bueno, ustedes saben que en medicina usamos estudios de imagen para poder conocer las patologías, los estados de enfermedad de un paciente. Ahí abajo tenemos el ejemplo de qué será eso, muchachos. Es una resonancia magnética, nos dice Vianney. Gracias, Vianney. Es un estudio de imagen, ¿verdad? Bueno, pues si nosotros me permiten comparar a un enfermo hospitalizado con un centro de trabajo también enfermo, el equivalente de la resonancia magnética en cuestión de riesgos psicosociales es el reporte de parámetros críticos. A la izquierda ustedes pueden ver en qué parte del encéfalo tenemos
La hemorragia es una hemorragia interna importantísima. Ese paciente está gravísimo. Vean en cuántos puntos hay hemorragia interna. Y en la derecha tenemos el mismo efecto. Tenemos en el reporte por dónde corre la sangre, por dónde se está desangrando mi centro de trabajo. Así usamos este reporte de parámetros críticos como un estudio de imagen. Después, en lugar de alejarnos, nos acercamos para ver a la izquierda qué categorías, qué dominios, qué dimensiones son los que se encuentran en riesgo muy alto, para ahí concentrar nuestros esfuerzos organizacionales y levantar al paciente. ¿Para qué pierdo el tiempo acá abajo? Si no se me va a morir nadie, arriba es el problema. Y hacemos una especie de triage psicosocial. Ya saben, cuando llega uno a un hospital, ¿no? Llega uno con un dolor de panza de aquellos por haber comido tantos pambazos y cuanta cosa, y ya no aguanta uno los cólicos. Llega uno a urgencias al hospital, al más cercano, y ahí hay 5 gentes, ¿no? Estoy yo con mis dolores tremendos, ya no me estoy muriendo. Está un señor que tiene una fractura expuesta, tiene un torniquete allá. Está una señora embarazada y está un señor con su gorrito, su abrigo, sin decir nada, muy tranquilo aparentemente. Salen los médicos y meten al señor. Después de que nos hicieron toma de signos vitales a todos, meten al señor del gorrito cuando ni siquiera le duele nada. Y al señor le está saliendo toda la sangre de su fractura expuesta. Yo me estoy muriendo del cólico por los pambazos. Y meten al señor del gorrito que ni siquiera se queja. ¿Por qué lo metieron? Porque nada más trae una presión arterial de 210 sobre 130, nada más. Se está infartando el señor. Por eso entra primero. Eso se llama triage. Es un criterio de priorización de emergencias. Nosotros hacemos, usando este principio de emergencias médicas, hacemos un triage psicosocial y atendemos. No es que soslayemos todo lo demás. Empezamos a actuar con lo urgente, con los riesgos muy altos y altos, que es lo rojo en nuestro estudio de imagen, que se llama parámetros críticos. ¿Cómo es que nuestra plataforma nos ofrece este estudio de imagen? Pues porque al estarle especificando a nuestros amigos de Oaxaca, oye, quiero que ahora me dé este reporte, quiero que ahora, pues ellos con su competencia y con su buen desempeño nos están dando las herramientas para ser cada vez más efectivos. Tanto me interesa este principio de analogía que quisiera detenerme para preguntar si quedó muy oscuro o si es comprensible, muchachos. ¿Todo bien? Bien. Sigo yo acá con los videojuegos. Y entonces tengo yo un concentrado donde ya pude extraer, Vianey y demás amigos, pude extraer no cualquier dimensión, no cualquier dominio y no cualquier categoría, sino solo los que se están desangrando, los muy altos, muchachos. Y ahora yo voy a dejar caer toda mi artillería en lo grave, que son esas dimensiones y no otras, esos ítems y no otros, muchachos. Porque aquí es donde está el problema mayor que urge resolver. Bien, acá tengo la frecuencia de los trabajadores que perciben su realidad de esa manera. O sea, tenemos, por ejemplo, seguramente no se alcanza a ver, pero les juro por Dios santo que allá dice 59 de 68 en la primer celda. Quiere decir que 59 del total de este centro de trabajo coincidió en percibir el tema de que por la cantidad de trabajo que tienen, deben quedarse tiempo adicional a sus turnos. 59 de 68. A eso le llamamos coincidencia de percepción temática. Nosotros buscamos las mayores frecuencias de coincidencia de percepción temática. Y eso es lo que obtenemos.
Y acá nos surgen, por lo tanto, esos ítems y no otros, y esas dimensiones y no otras. ¿Qué hacemos? Las dimensiones nos las llevamos a una cabeza de pescado del diagrama Ishikawa. Ya sé que podemos usar cualquier otro método de análisis causa-efecto. Nosotros estamos usando Ishikawa, nos resulta muy práctico. Nos llevamos esas dimensiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimensiones, y ni una más, nos las llevamos en conjunto y las registramos en la cabeza de un Ishikawa. ¿Y qué hacemos con los ítems identificados como críticos? Nos los llevamos a formar parte de las espinas principales del esqueleto de pescado. Recordemos que Ishikawa es una técnica de análisis de causa-efecto muy utilizada para encontrar las causas raíz de un problema, de un fenómeno, ¿no? Ya sé que no es el único modo, ¿no? Nosotros lo estamos usando, venimos a compartir cómo le hacemos en CFE. Nos lo llevamos para allá y el resultado es un diagrama. Vean cómo no sé diseñar, muchachos, que le estoy poniendo colores claros a la cabeza y no se ve absolutamente nada, pero les vuelvo a jurar por Diosito Santo que ahí hay todos las 6 dimensiones que me traje de allá. Todas están allá. Y en las espinas principales del Ishikawa, del esqueleto, están las dimensiones correspondientes a los ítems de mayor frecuencia, no otras dimensiones, ¿eh? ¿Para qué me traigo otras dimensiones si no están vinculadas con lo crítico? Para nada. Una vez esto, un equipo interdisciplinario, por lo menos formado por 3 personas, una que represente recursos humanos en el centro de trabajo, otra que represente seguridad industrial, otra que represente seguridad social, en nuestros centros de trabajo hay estas funciones, no en todos, pero en la parte operativa, allá en las centrales de generación, en las divisiones de distribución y transmisión, sí tenemos recursos humanos, tenemos seguridad industrial y tenemos seguridad social o algo equivalente. Bueno, por lo menos 3 personas que hayan sido, ¿se acuerdan cuál fue el primer paso? Que hayan sido designadas, facultadas y capacitadas para desarrollar la implementación de la norma 35, se reúnen, muchachos, en un evento que le llamamos reunión de análisis de resultados, y son ellos los que, usando la técnica Ishikawa, comienzan a colocar cada una de las dimensiones en la cabeza y cada uno de los ítems, digamos, más votados, por así decirlo, ¿no? Los vamos a colocar en espinas principales de Ishikawa. ¿En cuál? Pues depende del grupo, en qué caja los pone. Mano de obra, medición, maquinaria y equipo, materiales, etc. Cuando ustedes revisen su material que les muestra cómo usar Ishikawa o tantos tutoriales que hay ahora, sus libros de estadística, sus libros de herramientas de calidad, van a ver cómo hay autores que recomiendan 5 cajas de clasificación en un esqueleto de pescado, otras 6, otras 8, ¿verdad? Lo importante es que el equipo determine con razón, con un fundamento, por qué 5, por qué 6. Bueno, y empieza una búsqueda de la causa raíz por cada una de las espinas principales, que son los ítems más votados, hasta dar con la causa raíz. Usamos la metodología de los 5 porqués, y por qué, y por qué, y por qué. Cuando el grupo se queda callado, es que ya llegamos a la causa raíz. Pero ese grupo no es cualquiera. Ese grupo debe tener un conocimiento muy profundo de ese centro de trabajo. No nada más debe saber aplicar la guía. Eso cualquiera lo hace. Siéntate y pícale ahí, ya sabes, ¿no? Pero a ver, interprétalo, analízalo. ¿Qué podemos conocer de un paciente, el que vimos hace rato? Salud. Por ejemplo, ¿qué preguntarían ustedes de información adicional para poder diagnosticar el estado de salud de ese paciente que está en la cama, todo intubado y cuanta cosa? ¿Qué preguntarían? ¿Qué se les ocurre que serían indicadores importantes para pronosticar y decidir qué le damos de tratamiento? Estilo de vida, antecedentes familiares, ¿qué tal su peso? ¿Qué tal su talla?
¿Qué tal su porcentaje de masa y grasa muscular? ¿Qué tal sus factores de riesgo metabólico? ¿Cómo estará su presión arterial? ¿Cómo su glucosa? ¿Cómo está metabolizando los azúcares su cuerpo? ¿No les parece que serían indicadores importantes? Pues es lo que checan los médicos con sus monitores, con sus análisis clínicos. Lo primero es que le van a sacar una muestra de sangre al pobre y lo van a llevar de inmediato al laboratorio ahí para tener la decisión qué le pasa, para tener un esquema claro. Bueno, también nosotros acá debemos hacer lo mismo. Y el responsable de hacer el análisis de causa raíz debe saber todo lo más que pueda de su centro de trabajo. ¿Qué puede saber? Así como en el paciente hospitalizado, tenemos que saber peso, talla, antecedentes hereditarios, etc. Tenemos que saber todo eso. ¿Qué proceso productivo es? No es lo mismo un centro de trabajo administrativo, donde el ambiente son escritorios, salas de juntas, a un ambiente donde hay talleres de torno, talleres eléctricos, talleres mecánicos, un cuarto de operación en una central generadora. Les estoy describiendo algunas partes de una central generadora. No es lo mismo. Entonces, hay que saber de qué proceso productivo se trata. Estamos haciéndole el análisis de resultados al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, o lo estamos haciendo a troqueles mecánicos, o a Bimbo, o a la Facultad de Psicología. ¿A qué centro de trabajo estamos haciéndole el análisis de resultados? Quiero saberlo todo. ¿Qué tipo de proceso productivo tiene? ¿Cuál es su estructura organizacional? ¿Cuáles son los estilos de jefatura que elegantemente le llamamos de liderazgo, no? Yo me rehúso mucho a usar esta palabra que es muy ambiciosa, porque el líder es el que se hace seguir por inspiración. Y si no, pues eres jefe, porque te haces obedecer por otros mecanismos, ¿no? Hago mención de honrosas excepciones que existen en los centros de trabajo mexicanos, incluyendo CFE, donde el jefe sí es líder, muchachos. Hay que ser honestos y hay que decirlo. Sí tenemos casos de jefes que ya dejaron de serlo y son líderes. Son los primeros en estar ahí, son los primeros en irse, los primeros en llegar, los últimos en irse, y ese tiempo que están ahí producen. Son humanos, son asertivos. No quiere decir que ser humano sea blandengue, hay que ser firme cuando se ocupa, pero hay que saber escuchar y hay que saber ser empático cuando se ocupa. Y hay que poner los ejemplos en todo. Tenemos en otros planetas, en ese planeta que les dije lejano, hay jefes que cuando hay un simulacro por amenaza de bomba o por sismo, o uno de a de veras, si es simulacro, es el que nunca sale porque está muy ocupado. Lo que ocurre es que no se pone la camiseta de protección civil y no sale. A mí no me molestes con tus simulacritos, déjame trabajar. Pues es el que siempre se muere, ¿no? En los simulacros. Bueno, así como hay esos, hay otros que son los primeros en poner el ejemplo, y hay que reconocerlo y cuidarlo y ver cómo son para crear más de esos, ¿no? Y que nos bajen los riesgos psicosociales, muchachos, que es de lo que adolecemos. ¿Sabían ustedes que México desde 2015 ocupa el primer lugar, doctora Patlán, en estrés laboral en el mundo, encima de China y Estados Unidos? ¿Lo sabían? Bueno, por eso es que el gobierno, en esa época, el licenciado Peña Nieto, entre otras medidas, dispuso que se creara esta norma que no teníamos. Cuando hacía más de 20 años ya la tenía Colombia, ya la tenía Chile, ya la tenía Venezuela, con aparentemente menos recursos que tenemos nosotros organizacionalmente hablando. Bien, también tenemos que saber cómo es el clima organizacional de nuestro paciente centro de trabajo enfermo de riesgo psicosocial. Y hablando de clima organizacional, hablamos de todo. Hablamos de nivel de satisfacción en el trabajo,
Hablamos del tipo de y calidad de las relaciones y comunicaciones entre los trabajadores y jefes. Hablamos de buenas prácticas, hablamos de promoción y de reconocimiento del desempeño, que es importantísimo. En clima organizacional hablamos de la camiseta que traemos o no traemos, es decir, el sentido de pertenencia que define un entorno organizacional o no lo define. Todo eso está englobado en clima organizacional. Y entre paréntesis dice FODA porque tenemos que disponer y saber que en ese centro qué fortalezas hay, qué oportunidades, qué debilidades y qué amenazas organizacionales tiene ese centro en especial. Eso lo tenemos que saber para poder hacer análisis de resultados. También tenemos que saber si ahí en ese centro se promueve la cultura y el deporte. Un centro donde el líder o el jefe no ponga la muestra, va a ser muy difícil que se practique la cultura del deporte y la cultura. Pero si es el primero en ir o la primera en estar ahí, ¿cómo no seguirlo? ¿No? En tus tiempos y a tu forma, pero ¿cómo no seguirlo? Hay que saber entonces en qué medida se promueve la cultura y el deporte. Hay que saber qué tan efectivos son los sistemas de comunicación, tanto personales como por equipos técnicos, y obtener información como los análisis clínicos que estaba hablando del caso del paciente enfermo hospitalizado. ¿Cómo es la comunicación? ¿De efectiva o no efectiva? ¿De moderna o no moderna? Bien. ¿Cómo son los horarios de trabajo? ¿Se respetan? ¿Son extenuantes? ¿Son irregulares? ¿Son regulares? ¿Cuál es el nivel de integración empresa-sindicato? Créanme que hay centros donde no todo funciona muy bien. Otra vez recurro al planeta lejano, donde hay centros donde empresa y sindicato se agarran del chongo, muchachos. Pero ocurre allá, lejos. Hay que saber si ocurre aquí, en nuestro centro de trabajo. ¿Cuál es el nivel de competencia laboral de quienes integran este centro de trabajo? Luego ocurre que la gente que se supone que debe saber hacer ciertas cosas no lo sabe, y eso retrasa el proceso productivo y complica que, dado que es una cadena interrelacionada, un centro de trabajo, pues con una parte que no sepa hacer sus funciones porque de entrada no lo sabía, no traía la competencia y no se quiere desarrollar, pues entonces va a entorpecer el proceso. Y por último, si se practica o no el reconocimiento al desempeño, que ya lo había mencionado anteriormente. No está finalizada la lista, es un ejemplo de lo que debemos saber en el momento de estar analizando los resultados en un centro de trabajo. Ya que dimos, regreso a este diagrama de pescado, ya encontré todas las causas raíz. Antes de que se apague, noten que hay cuadritos en amarillo, esas son las causas raíz. Nos vamos a llevar todas las amarillas para derivar de allá las acciones correctivas, la medicina. Tengo tres causas raíz a la izquierda. Bueno, tenía, ahorita voy a tenerlas otra vez. Ahorita van a aparecer. Y ahí están. Son 3 causas raíz a la izquierda. Por poner un ejemplo, podemos tener casos donde tenemos 12 causas raíz, 7 causas raíz, depende del tipo de centro de trabajo. Y luego el equipo interdisciplinario que conoce todo lo que acabo de decir de su centro y tiene la información acá, empieza a hacer lluvia de ideas para explicarnos por qué esos 59 de 68 trabajadores coinciden en la percepción temática de que por la cantidad de trabajo que se les asigna, tienen que llevársela a su casa para terminar o tienen que quedarse horas extras y no descansan. Son 59 de 68 que están coincidiendo en percibir que por la cantidad de trabajo que tienen que quedarse a trabajar extra. Bien. La lluvia de ideas es muy importante cuando el equipo interdisciplinario conoce el centro de trabajo, conoce el fenómeno que está analizando. Bien.
quiero que noten, muchachos, cómo no es una decisión de estado de ánimo o de autoridad. Si yo soy doctor en antropología con postdoctorados en cualquier cantidad de países, ya por eso no podemos dar el lujo de que ya teniendo esos títulos, por el principio de autoridad, yo digo por mis pantalones que estas son las acciones que debo implementar para que se cure este centro. Si no hay fundamento, si no hay antecedentes, no tengo por qué hacerlo, con todo respeto. Pero si esos postdoctorados son en análisis organizacional, en medición de riesgos psicosociales, la cosa ya cambia. Porque el señor, la señora, pues han dedicado 15, 18, 20 años a investigar sobre el fenómeno en empresas reales mexicanas y extranjeras. Venga, lo que él diga es oro molido, pero ya cambió su naturaleza, ya no es el principio de autoridad por sus pantalones, ya es el fundamento del conocimiento práctico que trae por sus investigaciones. Bueno, y entonces nosotros seguimos, muchachos, y esta ya es parte de nuestra manera muy particular de hacer la gestión psicosocial en CFE. Nosotros no aceptamos ni una sola acción correctiva que no cumpla por lo menos uno de 3 criterios de calidad. 1, que haya demostrado efectividad en otro centro de trabajo, ya sea dentro o fuera de CFE. 2, que provenga de un texto o artículo científico. 3, que sea recomendada por un experto académico o asesor reconocido, interno o externo a CFE, en la materia. Puedes tú crear porque se te antoja. He presenciado, muchachos, cuando he ido a aquel planeta que les digo, reuniones de análisis de resultados donde dicen los presentes en la mesa, un montón de gente, el mero mero, el patrón, su plana mayor y al que le encargaron esta chamba. Y entonces ya ponen unas gráficas de frecuencia, a ver cómo salimos. Pues tantas mujeres con riesgo psicosocial alto, tantos hombres con muy alto, se ven bonitas las barras. Bueno, ¿qué se les ocurre? ¿Cuáles son los dominios afectados? Tal. ¿Qué se les ocurre que hagamos? ¿Se quedan todos callados, viéndose unos a otros? Y hay una mano levantada. Mi jefe, mi patrón, se me acaba de ocurrir un curso de relaciones humanas. Se voltea a ver, ¿cómo ven? No, pues yo creo que sí está bien, ¿no? Un curso de relaciones humanas, que se asiente en el programa de intervención un curso de relaciones humanas. Y para irnos pronto, porque ya tenemos 2 horas, échale, ¿qué más se les ocurre? Pues yo creo que ahora que venga Navidad, pues unas piñatas, ¿no? Invitamos a las familias. Sí, se aprueba. Para irnos, ¿no? Y quedan programas, entre comillas, de intervención, pues como dicen en mi rancho, muchachos, pa'l perro. Porque son de cumplimiento, porque cumplo y miento. Nosotros no aceptamos una sola acción correctiva que no haya pasado la prueba de esas 3, por lo menos una de esas 3. Voy a repetir, que haya demostrado efectividad en otro centro de trabajo, que provenga de un artículo científico o texto, o que sea recomendada por un experto en la materia, académico, investigador, asesor empresarial, reconocido. No Juan de las Pitas, ¿no? Que se autonombra el más picudo de los picudos y resulta ser que no ha publicado nada, que no lo conocen más que en su escritorio. Con estos 3 criterios de calidad nosotros nos estamos blindando para que cada acción correctiva que vaya a sentarse al programa de intervención vaya a ser efectivo y entonces convenga implementarlo, muchachos. La norma nos dice, hey, pero acuérdate que yo te exigí que en cada uno de tus programas de intervención tienes que cubrir los 3 niveles de impacto. El nivel organizacional, el nivel departamental o plano grupal 2 y el plano individual, con diferentes acciones si quieres, pero no tienes que impactar los 3.
Entonces, cuidando esos aspectos. Y acá, en el mundo de los riesgos, muchachos, riesgos físicos, químicos, biológicos, ahora psicosociales, ergonómicos, siempre hablamos de formas de control operacional de los riesgos. Lo ideal es eliminarlos, ¿no? Pero no siempre se pueden eliminar. Por eso dice eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y equipo de protección personal hasta el final, ¿no? Tomamos en cuenta eso, donde casi siempre caemos en controles administrativos, en el mundo de los riesgos psicosociales, o bien controles de ingeniería también. Bien. Y finalmente ya lo asentamos, muchachos, en un programa de intervención, ahora sí confiable, ahora sí hecho a prueba de balas. No sé cuánto tiempo me llevó tardándome en llegar acá, pero ya puedo presentárselo al patrón, porque sépanse que la norma nos exige hacer un informe final de resultados y también nos lo da como reporte en nuestra plataforma informática, solo que lleva anexos. ¿Qué anexos debe llevar el informe? Nuestro informe, pues la minuta de reunión de análisis de resultados. Faltaba más, ¿no? Si tanto tiempo nos llevó allá, con la lluvia de ideas y cuánta cosa, revisando FODAS, revisando indicadores biológicos, revisando indicadores de salud física y mental, revisando índices de ausentismo, etcétera, etcétera. Pues junto con el informe final le vamos a presentar al patrón en una reunión cerrada. No queremos sugerentes, pero esta reunión es nada más con el patrón, porque ahí puede salir alguno que otro subgerente en el análisis y no conviene enturbiar acá la reunión de presentación. Así que es jefe del centro o jefa del centro y el comité de implementación de la norma 35 y se acabó, para poder ser abiertos y decirle cómo están las cosas, qué tan enfermo está, ¿no? ¿Qué duele en este centro? Se le presenta el informe, se le proyecta en una reunión ejecutiva, no larga desde luego, pero sí sustantiva, acompañada de anexos que son la minuta, decía, gráficos, reportes como el de parámetros críticos, donde se ve qué arteria está sangrando, ¿se acuerdan? Haciendo el símil con el enfermo. Nosotros también estamos promoviendo mediante una serie de talleres de entrenamiento, ya llevamos más de 350 trabajadores capacitados, de los que se van a encargar de esto en nuestros centros de trabajo. Han venido a México a prepararse, a entrenarse en un taller especial. No es un curso básico de interpretación de la norma, ese lo pedimos y nos parece muy bueno el que ofrece Procadist, la Secretaría del Trabajo, o cualquier otro despacho, ¿no? Sus propios instructores de cada empresa, pero necesitamos un taller de entrenamiento a este nivel de profundidad para poder delegar esa función con seguridad y confiabilidad. Entonces, con todo ese expediente se le va a entregar, se le va a presentar al patrón junto con una parte importantísima, muchachos, para que pueda autorizar o no este programa. ¿Qué es lo primero que pregunta un ejecutivo, un gerente? Exacto. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto tiempo me vas a sacar a mi gente de sus puestos de trabajo para tus cursos, talleres, mediciones, que no sé cuánto dices que vas a hacer allá? Entonces, nosotros hacemos un análisis de costo-beneficio económico y otro organizacional. El costo-beneficio económico va a comparar cuánto, y yo se lo voy a demostrar al patrón, cuánto me va a costar. Así está el enfermo, ¿no? Le duele un callo, anda tirando aceite, no procesa bien el azúcar, etcétera, que en términos organizacionales es todo lo que ya dijimos: ausentismo, pésima relación entre trabajadores, no hay reconocimiento del desempeño, etcétera, etcétera. Y se podría curar así, con esto y esto y esto y esto, que le cuesta a usted, vamos a suponer, 150,000 pesos, todo el programa, a lo largo de un año de 3 meses, porque podemos brincarnos de año.
ahora le muestro cuánto nos va a salir si no hacemos nada. Bueno, la norma, esta en particular, a diferencia de todas las demás, muchachos, basa sus penalizaciones económicas en UMAS, que lo pueden ustedes rastrear en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, que es muy viejo, pero es vigente, 2014, y ahí habla de las UMAS y de las penalizaciones. Bueno, por cada requisito que trae la norma incumplido, multiplicado por el número de trabajadores que resulten afectados por ese incumplimiento, y entonces bajita la mano por unos 3, 4 requisitos que incumplas, que le afecten a todos, pues ya te fuiste arriba de los 800,000 o del 1,500,000. Compara los 150,000 que te dije que te sale mi programa a 1 año, 3 meses, con el 1,500,000 y es evidente en qué se va a beneficiar la empresa desde el punto de vista económico. Ahora te presento mi análisis de costo-beneficio organizacional. Sí, te voy a sacar el 30% de los trabajadores, el 50% de los ejecutivos, tantas veces de aquí a 1 año o 3 meses, porque yo tengo que hacer mis actividades. Y van a tener que quedarse en la tarde los ejecutivos, hasta la noche. Pues así sucede, de hecho. Así sucede. De todas maneras nos estamos quedando. Entonces hay que seguirle así. Pero esa inversión de los recursos humanos, del tiempo de los recursos humanos, va a tener un beneficio posterior. Aquí está la demostración. ¿A quién se le ocurrió esa tontería? Pues nada más fue efectivo en 17 países el año pasado, nada más fue efectivo en 32 empresas. ¿Y cómo sabes eso? Porque me enseñaron que no voy a aceptar una sola acción correctiva si no pasa esos 3 criterios de calidad. A ver, aquí está, y aquí está, y aquí está, y aquí está. Estuvimos ahí metidos 3 semanas, señor. No para venir a decirle cuentos. Traemos fundamento, nuestra propuesta de intervención está a prueba de bala, señor. Bien. Ya cuando le presentamos el costo-beneficio organizacional, en donde sí vamos a retirarle a sus ejecutivos y trabajadores determinados tiempos, ¿en qué vamos a ganar? Señor, un trabajador equilibrado, feliz, contento, es un trabajador más productivo. Y no es nuevo, esto lo decían allá en los 40, en los 30, los grandes maestros de la administración de recursos humanos. Henry Fayol y cuánta cosa, ¿no? Aquí en la UNAM teníamos un prócer, ¿no?, de la administración de recursos humanos, Arias Galicia, un gran teórico de la administración. Pues desde hace un montón de tiempo se sabe que un trabajador contento es un trabajador productivo, muchachos, que no se accidenta, sano y no se ausenta. Bueno, ¿cómo le hago para incrementar el bienestar emocional de los entornos laborales? Pues es uno de los propósitos principales de la norma 35. La norma 35 no está hecha para decir, ahí viene el lobo, ahí viene la Secretaría del Trabajo, su inspector, córrele, nos van a cobrar. Sí va a venir el lobo. Hay que saberlo esperar y hay que mostrarle lo que pide, pero hay que hacerlo antes de que venga. Y lo más importante es, ¿en qué medida ya puedo empezar a mejorar mi centro de trabajo como entorno organizacional? ¿En qué medida puedo yo esmerarme para que esto suceda? Y termina por ponerme la firma el patrón, el mero patrón, muchachos, porque está a prueba de balas. Y finalmente, doctora, gracias por la paciencia y gracias a todos. Es un proyecto por el que CFE se ha acercado a UNAM a través de la doctora Patlán y otros doctores, la doctora Ivette y otro doctor, para hacer un acercamiento interinstitucional y llevar a cabo una idea. Espero que esté conectado allá a Oaxaca, que lo he estado mencionando. Hace 2 años, muchachos, tuve la idea y se lo comenté a Oaxaca en una reunión por videoconferencia, cuando hablábamos de esto, una reunión de trabajo,
donde yo había ideado, había soñado con un mecanismo para agilizar el diagnóstico y el tratamiento de tipo psicosocial en los centros de trabajo, en CFE al menos, ¿no? Y entonces yo imaginé un gran catálogo de enfermedades psicosociales, o sea, de patologías psicosociales organizacionalmente hablando, y luego buscar en todo el mundo, en todas las empresas, qué medicina está funcionando, qué curó a esas organizaciones. En CFE tenemos gente, muchachos, valiosísima, que por su talento la mandan al centro de trabajo más difícil, con los peores indicadores, el mayor índice de accidentalidad, la menor producción, la menor sentido de camiseta, de pertenencia, comportamientos hostiles. Mandan a un líder y en 7 años voltea al revés la organización y llega a ser el centro de trabajo con mejores indicadores de clima organizacional, 0 accidentes mortales, mayor índice de oportunidad en la producción y un ambiente organizacional afable, basado en el respeto. ¿Cómo pasó eso? La pura acción del líder hace esas cosas. Bueno, si yo llamo a ese líder y le pregunto, porque el líder está chambeando, no anda ya viendo a quién le cuenta, ¿no? Pero si vamos y le preguntamos, ¿cómo le hiciste para voltear esa tortilla y que ahora sea el mejor centro, uno de los mejores centros? Todo lo que te diga es oro molido. Si le preguntamos a todos esos señores en el mundo experiencias operacionales satisfactorias de medicina y juntamos las dos cosas con una herramienta de inteligencia artificial que de volada hace esto, cuidado, ayúdenme por favor. Con respeto voy a continuar. Bien. La inteligencia artificial usada productivamente, usada apropiadamente, nos va a servir para mezclar, para unir los dos mundos, el mundo de las organizaciones enfermas y el mundo de las organizaciones que tomaron ciertos medicamentos y se aliviaron. Hace 2 años le comenté esta idea a mis amigos de Oaxaca, que ojalá pudieran de alguna manera hacer llegar su confirmación para no quedarles mal a ustedes, que hace 2 años lo hice, porque hace unos días leí satisfactoriamente que una jovencita de 17 años de Veracruz tuvo la misma idea. Yo creo que desde hace 2, 3 años también. No nos conocemos, es un mundo distinto, solo que ella se fue a los enfermos reales. A los enfermos, ella es de Papantla y estudió en la Náhuac de Jalapa. Nada más acaba de ganar el premio mundial a la creatividad, muchachos, $100,000, bien merecidos, y 17 años encima. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Por favor, busquen posteriormente la historia de ella. Es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Es una motivación para todos nosotros. Ella se puso a contactar a muchos médicos familiares y les dijo, tengo esta idea, dadas ciertas enfermedades, ¿qué tratamientos son efectivos? Porque hay gente acá en estas zonas que hacen 16 horas caminando hasta el consultorio más próximo. Necesitamos algo que les ayude desde antes. Y diseñó lo que hoy es un robot que se llama Atlixco, algo así. Es un asistente médico virtual, muchachos. Si lo buscan, les va a dar santo y seña. Logró hacer un asistente médico virtual con esta estrategia, usando la inteligencia artificial, y tiene la ventaja de que una vez que descargas la app, ya no necesitas internet.
Ya con la aplicación descargada, ya enfermos de esa comunidad llenan una plantilla que es el diagnóstico, sí, no, hasta que te va canalizando en la aplicación a lo que muy probablemente estás padeciendo. Y luego, ¿con qué se te va a quitar? Esa es una ayuda tremenda, muchachos. Y es un caso de mencionar, de respetar y de alabar. Aunque yo no tuve el placer de conocerla nunca, si habría que darle un crédito es a ella. Lo llevó a cabo, lo terminó. Y yo les juro por Dios santo que hace 2 años les comenté en Oaxaca lo mismo, pero a nivel organizacional, y si le funcionó a ella, nos funciona a nosotros. Tenemos entonces, perdónenme, los expertos en redes, informática e inteligencia emocional, en programación inteligente. Si no supe expresar con mis imágenes, yo estaba ya buscando en imágenes del internet qué me servía para transmitir la idea y llegué a esto. Ojalá logre expresar lo que quiera. A la izquierda los centros de trabajo enfermos que se están integrando a los motores de búsqueda inteligentes, súper inteligentes de la inteligencia artificial, los conectan con los mejores esquemas de intervención y el resultado es, mediante una actividad veloz de metabuscadores, obtener de todo el universo de información al respecto las mejores prácticas y llevarlas a cabo, usarlas. Así como esta idea, hemos propuesto otra a la UNAM, que es que nos ayude la UNAM a hacer un proyecto para de aquí a 2 años, que va a ser nuestro primer simposio de buenas prácticas en CFE en materia de esquemas de intervención. Y con esto agradezco mucho la paciencia de todos y de la doctora Patlán. Muchas gracias. Abro su presentación. Ya no nos va a dar tanto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, maestro Álvaro. Y gracias por tener esta tolerancia con este tecnoestrés, ¿verdad? Estamos en este tecnoestrés con estas tecnologías. Pero pese a ello, aquí el maestro, que pues él es el encargado de esta implementación de la norma, pues domina muy bien todo lo que hace, ¿verdad? Lo cual le agradecemos mucho. No se preocupe por el tiempo, esta es su universidad y esta es su facultad de psicología. Está usted en la mejor facultad de psicología del país y de América Latina. Y sabemos recibirlos y le agradezco mucho que esté con nosotros y nos comparta y que haya otras oportunidades para que nos comparta más cosas de lo que está haciendo. Vamos a pasar a un periodo de preguntas. Si tienen preguntas, les ruego que nos indiquen. Preguntas, comentarios. Buenas tardes, pues inicialmente muchísimas gracias. Lo que nos acaba de dar es un diamante, la verdad, porque está enfocado desde luego en el tema de la NOM, de los riesgos psicosociales, pero si lo observamos con detenimiento y empezamos a llevar esto a cualquier otro ámbito, es que esta es la fórmula para resolver muchos de los problemas en las organizaciones. Entonces, de verdad, muchas gracias. Ha sido sumamente detallado, o sea, ha sido muy generoso. No cualquiera lo hace. Y felicitaciones, también eso habla de la calidad de la institución a la que usted pertenece, por supuesto, y de su calidad como líder. CFE ha ganado en varias ocasiones el Premio Nacional de Calidad y es un orgullo también para nuestro país. Además de agradecerle, quiero preguntarle particularmente qué retos se afrontan con el sindicato, porque aunque me parece que tiene muy puesta la camiseta, finalmente somos personas y podrían haber algunos aspectos ahí que persuadir e influir para que positivamente hagan la alianza, ¿no? Entonces, un poquito en ese sentido. Muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si me oiga aquí. ¿Me escucho aquí?
Aquí me escucho, doctora, para que no camine. Ah, ok. No quiero exponerla. Necesito agarrarlo de aquí. Ahí, de aquí. De aquí. Ahí. Bien. Gracias por sus palabras, gracias por su tolerancia, su paciencia y por sus observaciones y su pregunta. Creo que después de la experiencia de estos años en CFE y en general en el trato con personas desde hace 40, desde el punto de vista profesional, psicoterapéutico, creo que el principal reto que tenemos afortunadamente para establecer relaciones sólidas, efectivas con nuestros representantes sindicales es el reto de saber informar con oportunidad. Me parece que es mortal echar a andar un proyecto, convocar una reunión sin invitar a nuestros representantes sindicales, sin visitarles personalmente un día cualquiera para esperarlos, hacer nuestra fila y avisar, mira, estamos proyectando esto en beneficio de todos nosotros. Si vamos a hacer un viaje de visita técnica a algún lado, invitarlos. Tenemos proyectada esta actividad, nos encantaría que nos acompañaras. El resultado es formidable. El resultado es una evolución en los estilos antiguos. Desde luego no olvido la dimensión humana de la que hablaba, que sí nos pone, pues, con cualquier circunstancia adversa, de malas, con poca tolerancia, etc. Si nosotros cuidamos mantener una información oportuna, clara, cierta, verdadera, y cultivar una relación con base en el respeto, la tolerancia y el reconocimiento, darle el prestigio que se merece a nuestro representante sindical, ¿qué daño nos hace en lugar de tomar el teléfono y llamarles, ir a verlos y hacer fila de espera? ¿Quién soy yo para no esperar? Para darle su lugar. ¿Por qué no invertir unos centavitos e invitarlo a desayunar? Unos huevitos revueltos con salsa de molcajete, tortillitas hechas a mano, un tepache. Ya hasta se me hizo agua la saliva. Y ahí nada más hablar de la comida, no del trabajo. Creo que el reto que tenemos es de las dos partes, empresa, sindicato. El mayor reto que tenemos para afrontar es eliminar la arrogancia, rescatar la humildad. Y eso nos ha permitido tener una sólida relación. ¿Quiere que yo los lleve? No, gracias. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta del doctor Carlos Vega. Por de acá abajo. Desde aquí se escucha. Sí, doctor. Dentro del zoom out que presentó con los trabajadores, se notaban como 2 o 3 que estaban totalmente en rojos. ¿Cómo saber si realmente es su percepción del centro de trabajo o fue algo situacional que a lo mejor tuvieron un mal día y dijeron, no, pues todo mal, todo mal, todo mal? ¿Qué se hace en esos casos? Con esos casos particulares de esas personas. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos una práctica común a partir de estos entrenamientos, de estos talleres que les decía, y que tenemos una práctica que consiste en que si vamos a aplicar, por ejemplo, la guía 1, voy a salirme un poquito de la 3, porque nos enteramos que hubo un acontecimiento traumático severo, pues tenemos la obligación de detectar y comprobar para canalizar cuanto antes y que esté bien nuestro compañero o compañeros, ¿no? Pero no lo enviamos, aunque haya salido positivo por afectación en la guía 1, hasta no hacer una entrevista para constatar que se comprendió la pregunta, que se comprendió el sentido, etc. Lo mismo para los casos muy altos de la guía 3. La propia Secretaría en sus visitas nos ha recomendado
Ya ven que en la tabla para la evaluación de la conformidad que trae esta norma y todas las normas oficiales, hay un criterio para que nuestros inspectores de la Secretaría lleguen y entrevisten a los trabajadores. Si tienes tú 50, pues por lo menos entrevista a 2. Tienen ese criterio de equivalencia. Cuando nos han visitado, doctor, en las inspecciones en los centros, nos han recomendado hacer lo propio. No quedarnos, como usted bien observa, con la certeza de que el diagnóstico es 100% seguro, sino hacer entrevistas. Y en la entrevista ya profundizamos, sin sugerirle la respuesta de ninguna manera, solamente siendo más claros, ya en un ambiente personal. El trabajador que, por ejemplo, tiene años de resentimiento organizacional, ya sea fundado en una desatención real o infundado, en una entrevista personal lo muestra porque tiene información, tiene datos. Y entonces nos resultan de gran importancia porque efectivamente los trabajadores que son conscientes, que están comprometidos, pero que están padeciendo y por eso perciben así su realidad laboral, también ofrecen proactivamente participar, doctor. Y entonces se llegan a convertir en agentes preventivos y de mejora impresionantes. Pero sí hace falta tener ese acercamiento con una pequeña muestra de ellos y nos vamos hasta la cabeza a los casos muy altos, los graves, el sangrado, y quitamos a los trabajadores que en cada centro de trabajo ya conocemos como trabajadores que no trabajan, como trabajadores que solo critican pero no aportan. Para el análisis estadístico, el análisis de resultado que acabo de describir, los retiramos. Pero cuando derivamos el programa de acciones correctivas y le agregamos las preventivas del numeral 8, del que no podemos salvarnos nunca, las correctivas son a la medida, traje a la medida. Numeral 8 nos dice, seas quien seas, haz prevención de acuerdo a esto. De acuerdo a esta intención, cuando ya derivamos el programa de intervención, ya no los excluimos. Los volvemos a reunir para que se beneficien de la corrección, porque finalmente son parte del centro de trabajo. Entonces los volvemos a recuperar, donde los quitamos por decisión estadística y solamente cuando hay conocimiento de quién es quién, lo hacemos, si no, no. Porque en un principio, cuando hicimos los pilotajes en 2016, personalmente hice pilotajes en 2016 y 2017 en 3 centros de trabajo. En la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, a través de unos talleres en 2017, en los que aproveché el contenido de los talleres para hacer estos pilotajes de lo que era el proyecto de norma. Eran las mismas encuestas, si lo recuerdan, no cambiaron nada. Entonces hice pilotaje ahí, hice pilotaje en la Central Hidroeléctrica Infiernillo y en la Central Termoeléctrica Altamira. Y pudimos, haciendo estos pilotajes, prever lo que le estoy comentando. El tener un alcance personal siempre que sea posible. El quitar del análisis de resultados a los casos que fehacientemente podemos comprobar que no nos van a beneficiar porque no representan la percepción de la totalidad, de la mayoría. Típicamente son personalidades así y andan de centro en centro y a donde llegan es lo mismo. Entonces aprendimos, en esa época mordimos el anzuelo y nos fuimos parejo y armamos sendos programas de intervención con acciones tomando en cuenta a los 4 o 5 personajes aquellos, hasta que nos dimos cuenta que era cosa de nunca acabar, porque ni siquiera participaban en las acciones. Sin embargo, los volvemos a recuperar y a integrar en el beneficio del programa de intervención, igual que a los demás. Eso es lo que le puedo comentar, doctor.
Gracias por su paciencia y tolerancia porque estarán bien cansados y aún se dan su tiempo para preguntar. Muchas gracias, muchachos. Gracias. No, a usted, maestro, por respondernos y seguirnos compartiendo su conocimiento. Bueno, a mí me gustaría preguntar sobre perfiles vulnerables. Siguiendo la metáfora o comparación médica, pues hay perfiles que corren riesgo de ciertos padecimientos, ¿no? Tener cierta edad, tener comorbilidades, etc. Entonces me gustaría preguntarle si han identificado o usted ha visto en su experiencia perfiles vulnerables, organizacionales o no organizacionales quizá, y nos puede compartir cuáles. Sí, con mucho gusto. Voy a poner un botón de muestra. Fíjense que algunos de nosotros crecimos en barrios donde no había pavimento, ni luz, ni agua. Y había que ir por el agua a un lugar que se llamaba La Quinta, y ahí acarreábamos el agua para llevarla para lavar los trastes, etc. Y en muchos hogares mexicanos hay niños que antes o después de ir a la primaria se van a chambear a una tortillería, a un taller mecánico, a barrer, a hacer el aseo a una casa habitación, etc. Y entonces la práctica de la paternidad, de la maternidad en México no es precisamente una práctica evolucionada en el sentido de usar un nivel de tolerancia, de comprensión, unas estrategias de educación modernas, sino que en muchos hogares mexicanos nos hemos formado, hablo por todos esos mexicanos, en ambientes de grito y sombrerazo, como dicen en mi rancho. Y entonces, muchos niños crecen en medio de gritos, de regaños y algunos de golpes. Cuando esos niños crecen, doctora, y se convierten en ingenieros, en técnicos, en médicos, en enfermeras, en armadores, en una industria automotriz, etc., se vuelven a topar con fuentes de gritos y sombrerazos. Pero como ya vienen de allá, fíjate, el umbral de afectación disminuye. Desde luego que no me gusta proponer o insinuar que entonces hay que pegarle a los niños, ¿no? Y gritarles para que el día de mañana sean trabajadores con umbrales altos. No, de ninguna manera. Pero hemos notado que los trabajadores más sensibles, que señalan con más rapidez, con más facilidad, ambientes de exigencia, no de agresión, de exigencia, son los perfiles más vulnerables. Para producir luz se requiere participar en equipos de trabajo de alto desempeño, donde las cosas se hacen rápido, bien a la primera, en la medida de lo posible humanamente. Donde si hay que quedarse, se queda. Donde si en la festividad más importante hay que quedarse a hacer guardia, se queda. Donde si algo no salió mal y te dan con mucha firmeza una retroalimentación por tu error que le puede costar a media península quedarse sin luz 2 horas, por tu error que puede hacer que un equipo principal de millones de dólares colapse, falle, pues no se te va a felicitar. Entonces, sí, la empresa es de alta exigencia, se trabaja bajo mucha presión, sobre todo en el ámbito operativo. ¿Han visto los trabajadores que se suben a las torres y a los postes? Es gente de fuerza, de mucho carácter. No puede ser distinto. Todo el día se están subiendo, están resolviendo fallas, están atendiendo. Cuando hay huracanes levantan las cosas en 7 días. Son unos héroes para nosotros. Bien, entonces creo que convendría mucho dejar de pensar que somos responsables de la gestión de riesgos psicosociales en las empresas
debemos tener un lente, una perspectiva de que siempre la empresa es la mala y el trabajador el bueno, por así decirlo, y que conviene mucho hacer gestión psicosocial, preventiva, etcétera, correctiva también, pero también enseñar a nuestros trabajadores a trabajar de manera fuerte, de manera constante, de manera firme, y a veces hay que dejar de comer, hay que saltarse una comida para lograr los propósitos, para que sigamos evolucionando. Sería mi comentario. Gracias. Bien, pues le agradecemos mucho al maestro Álvaro Rodríguez. Aquí va a quedar para que si le quieren hacer más preguntas, ¿sí? Y que también los invite el que quiera hacer ahí su servicio social, ¿verdad? Y trabajar y todo eso, ¿verdad? Porque no veo preguntas de esas, ¿verdad? Eso sí quiere personas muy profesionales, ¿eh? Doctora, eso de trabajar no está en mis manos, ¿eh? No, yo sé, No yo está sé. en mis manos, pero lo del servicio social sí está en mis manos. Así que nosotros necesitamos mano de obra muy calificada, tenemos un perfil de lo que necesitamos. Ya voy a aprovechar acá la puerta abierta. Necesitamos estudiantes de alto nivel de informática para servicio social, para prácticas, para residencias. Gracias. Bueno, pues le agradecemos mucho al maestro Álvaro Rodríguez Santoyo que esté con nosotros. Le agradecemos a la CFE, le brindamos un aplauso, por favor. Y yo sí le espero que haya otra oportunidad que pueda venir con nosotros o más oportunidades. La Facultad de Psicología tiene las puertas abiertas para ustedes y agradecimiento para la Comisión Federal de Electricidad. Le voy a entregar su constancia al maestro Álvaro que dice: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología, División de Estudios Profesionales, Coordinación de Psicología Organizacional, otorga la presente constancia al maestro Álvaro Rodríguez Santoyo por su participación como ponente presentando importancia del análisis de resultados con base en la identificación de causas raíz para la derivación de programas de intervención efectivos en la gestión de riesgos psicosociales como parte del ciclo de conferencias de la cátedra Ezequiel Chávez. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, a 30 de septiembre del 2024, y firma la maestra Erika Sousa Colín, coordinadora de Psicología Organizacional. Muchas gracias y también muchas gracias a todos los asistentes y les reprogramo la otra conferencia.